conocimiento necesario en lo humano para poder ser competitivos en este mundo, y que aprovechemos la ciencia de Dios para ser competitivos en el reino de los cielos, donde solamente los esforzados lo arrebatan. El mundo intelectual está dividido en la actualidad entre personas que reconocen que existe un ser supremo, y entre aquellos que desconocen totalmente cualquier insinuación de una inteligencia superior. El apóstol Pablo llegó a reconocer que algunos de ellos sí habían conocido a Dios, pero que no le habían glorificado ni le habían dado gracias, porque prefirieron envanecerse en sus razonamientos, y entonces su necio corazón fue entenebrecido, y por ello quedaron envueltos en tinieblas espirituales, mientras que muchos humildes e ignorantes aprendían lo más importante, lo que más les importaba conocer. Es por eso por lo que hoy quiero hacerles una pregunta a todos los hermanos de los diferentes niveles de educación. Repito, y por eso, por lo que hoy quiero hacerles una pregunta a todos los hermanos de los diferentes niveles de educación. Y cuando venga el Señor, hallará fe en la tierra. Amén. ¿Qué puede destruir tu fe? Teorías, hipótesis. Lo que el Señor nos da son certezas, convicciones resumidas en la verdad. Esta pregunta es un reto para que guardemos la ciencia de Dios que conocemos dentro de la doctrina cristiana, con sus principios y valores que han fundamentado en nuestros corazones. Los jóvenes asisten a las escuelas a formarse para una carrera. Entran en contacto directo con el conocimiento humano y tienen que saber diferenciar entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. Necesitamos de ambas, aunque el valor de lo divino supere en mucho al terreno. Estarán expuestos a ideologías, a intereses. Los mismos maestros están divididos entre dos pareceres. Además de esto, la gran mayoría de sus compañeros no comparten su fe. Son pocos los que comparten la formación espiritual en algunos casos. En toda la población estudiantil, en una escuela, puedes ser tú solo quien ha conocido la ciencia de Dios en su palabra. La ciencia no es contraria a la fe, ni la fe es contraria a la ciencia, cuando a cada cual se le da el valor que le corresponde. Pero la ignorancia posiciona en contradicciones innecesarias a quienes pretenden dañar a los demás. Pero la juventud del pueblo de Dios está capacitada para destacar en el conocimiento humano, sin dejar de ser fiel al conocimiento divino, escuchando con sumo respeto la verdad que penetra en los corazones y el espíritu despojado del aguijón de la duda. Avanza tranquilo entre las olas de las opiniones humanas, guiado por quien no puede extraviarle, y se convierte en luz y su camino. De tal manera que las palabras del Señor son un reto para cada joven que está estudiando, que no obstante está rodeado de compañeros que no comparten su fe, donde sus maestros pueden llegar a cuestionar sus principios, donde el joven mismo puede tomar la decisión de querer ser como ellos. En cambio, qué hermosa convicción se proyecta cuando el joven dice: yo seré fiel al Señor. La doctrina de Cristo
dirige nuestra vida por encima de toda influencia humana. En las Sagradas Escrituras destacan muchos jóvenes que fueron calificados por los más importantes gobernantes de su tiempo como lo mejor de su época, pero ahora puedo decirles que eran realmente hombres sabios: Daniel, José, Azarías, Misael, Ananías, jóvenes del pueblo, pero muy superiores a muchos hombres que ocupaban cargos importantes. Pasaron una prueba cuando fueron llevados a otros reinos e instruidos en otros principios, y puedo decir incluso en otras creencias. Estando en calidad de siervos, quisieron ser obligados a ser como ellos, a comer como ellos. Pero esos jóvenes ya estaban formados y no quebrantaron su fidelidad a Dios, sino que, pidiendo permiso, esto es, sin violar las leyes del reino donde estaban, solicitaron algunas consideraciones, de tal manera que no ofendieran a Dios, y Dios los guardó. ¿Quién los veía? Estaban lejos de su tierra, de la vista de los suyos, y no obstante de que estaba de por medio su vida, ¿para qué arriesgarse solo para evitar un alimento? Y aún así, estando en tierra extraña, guardaron su fidelidad a Dios. Y no solamente les guardó y les dejó en calidad de siervos, no, sino que los hizo sobresalir, no como los mejores de entre los israelitas caídos a Babilonia, sino los engrandeció por sobre los mismos príncipes de la tierra donde habitaban. Y ya fuera en su primer estado como siervos, como esclavos, o ya fuera en su postrer estado, cuando ya Dios los había engrandecido, nunca dejaron sus valores, nunca se avergonzaron de sus principios. Los patriarcas y los profetas del Antiguo Testamento aparecen como hombres grandes en las ciencias, porque buscaron con preferencia la ciencia de Dios, el cual les reveló sus misterios, sus atributos, la grandeza de sus obras, y les hizo intérpretes de su voluntad. Les abrió el velo del porvenir, lejos de envanecerles, les conservó muy humildes. Y este es el término de la verdadera ciencia. Salomón es un precioso ejemplo para imitar, ya que prefirió la ciencia cuando el Señor le ofreció que pidiera lo que quisiera que le otorgara, y él, estando en una edad peligrosa, lleno de ilusiones propias de su juventud, pidió a Dios no riquezas, ni poder, ni deleites, sino la ciencia y acierto necesario para juzgar con justicia a su numeroso pueblo. Y Dios se complació tanto en las acertadas peticiones de este joven príncipe, que le concedió riquezas, poder, paz y una sabiduría ilimitada. Un ejemplo de que se puede tener la sabiduría humana sin perder la sabiduría divina. Dejaron todos ellos un testimonio de respeto a los más grandes reyes de su tiempo, además de esforzarse para que sus conocimientos fueran útiles para todos, porque lo que Dios nos da de sabiduría y conocimiento podemos emplearlo en beneficio a la colectividad donde nos desarrollamos, demostrando que la luz de Dios es tan vasta y poderosa que alcanza para alumbrar a otros sin esconderse ni ocultarse, porque esa luz poderosa sirve para guiar al conocimiento de la verdad. Estas historias, la vida de estos jóvenes,
quedaron escritas no solo para mencionarlas en una explicación en la iglesia, sino para marcar cómo debe ser nuestra vida, porque nos hablan del triunfo de la fe. ¿Puedo dejarme arrastrar por el mundo? Sí, sí puedo. ¿Y por qué no te haces a sus formas? ¿Y por qué no te vuelves como ellos? Porque tengo una preciosa fe. El conocimiento humano no es pretexto para dejar a Dios. Al contrario, es la oportunidad para dar testimonio de su fe y sobresalir. Me llegaron cartas de jóvenes, de niños, de adultos, entre ellos los de un hermano pastor de la iglesia diciéndome que se acababa de graduar de leyes con honores de su generación, está entre los mejores de toda la escuela. ¡Qué orgullo! Los niños me escriben de sus buenas calificaciones. Los jóvenes me cuentan acerca de sus carreras y los buenos promedios que tienen. Quieren mostrar al apóstol de Jesucristo el orgullo que se siente de ser hijos de Dios. Me dicen, somos mejores por su enseñanza. Es posible que algunos crean que la ciencia es suficiente para entender las grandezas de Dios, para sondear sus misterios o para demostrar que no existe. Cuando es la soberbia del conocimiento lo que impera, los resultados son siempre maléficos por la soberbia. Por ello, hermanos, yo les digo, si deseas verdaderamente ser sabio, empieza por ser humilde. Si quieres llegar a ser importante, inicia por saber que el más importante es Dios. Si quieres establecer principios de valor en la vida, recuerda que están en la doctrina que has aprendido. Entre más lejos llegues, recuerda que solo uno está en todas partes. Nunca cambies tu fe, nunca cambies tus principios, nunca te avergüences de lo que has conocido y nunca dejes que te arrebaten tu esperanza. El que con humildad se acerca a Jesucristo, ese será ilustrado en la tierra y gozará en el reino eterno de su gloria. Y esto es lo que yo deseo a todos ustedes. Ustedes están llamados a ser sabios, combinando la ciencia humana y la ciencia divina. Puedes avanzar en el conocimiento científico del mundo, sin perder tu conocimiento espiritual de la ciencia divina. Entre más conocimiento de la sabiduría humana, busca aún más el conocimiento de la sabiduría divina. Cuando se carece de la ciencia de Dios, no se posee la ciencia de la salvación. Repito, cuando se carece de la ciencia de Dios, no se posee de la ciencia de la salvación. Cuando se carece de la ciencia de la salvación, la ciencia solo sirve para perdernos. La ciencia de Dios es ciencia que enseña la humildad, por más sabio que seas. Vuestro en Cristo, Nazón Joaquín García, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Es el mensaje que envía a todos los graduados el apóstol del Señor. Recíbanlo en el nombre del Señor. Dios los bendiga. Todo nuestro amor, todo nuestro reconocimiento